Él hizo una promesa, una que cambiaría la vida de la hija del reverendo para siempre. Una promesa tan avasalladora que la haría olvidar hasta su propio nombre. Lo que se dijo y por qué es el secreto que desvelaremos ahora. Sofía vivía en una jaula, una flor del sagrario de pureza forzada, atrapada en Santa Inés del Sagrario, la ciudad que su padre, el cacique moral, controlaba. Su vida era una mentira escenificada, una santidad falsa para ojos que ignoraban sus lágrimas. Pero del otro lado de la ciudad vivía el demonio, Mateo, un ranchero rudo, temido por todos, legendario por su tamaño y furia. Cuando el destino los unió, no fue el paraíso lo que aguardaba al ángel y al demonio, sino un infierno de pasión y poder. Para ella, el infierno era un novio abusivo y un padre tirano. Para él, la soledad de una fiera. La única salida, volverse el pecado el uno del otro. El vestido de Sofía le arañaba la piel, un símbolo constante de su prisión. Cada hilo de esa tela parecía cosido con las reglas de su padre, el reverendo Elías: modestia, silencio, obediencia. En Santa Inés del Sagrario, la sofocante ciudad que la moldeaba, ella era el espejo de la virtud, la angelita de cabellos dorados y ojos azules. Por dentro, sin embargo, su espíritu gritaba encadenado, sofocado por el incienso y la hipocresía. A los 21, su destino ya estaba trazado: un noviazgo arreglado con Ricardo, hijo de un diácono rico. Ricardo, con su sonrisa fácil y manos pesadas, manos que ya la habían apretado, no con cariño, sino con la furia de la posesión. Ella vivía enmascarando el miedo con serenidad. Esa sonrisa dominical era su mejor actuación. El matrimonio, de allí a un mes, sonaba más como una sentencia que como un comienzo. En la primera fila de la iglesia, Sofía oía a su padre predicar. El reverendo Elías tronaba sobre el pecado al acecho, fuera de los muros sagrados. Él hablaba del demonio que vivía en las tierras distantes, Mateo, un gigante rudo, sin fe. El nombre era susurrado por los fieles, una mezcla de miedo y desprecio. Un salvaje, decían. Sus manos, capaces de aplastar el cráneo de un toro. Un recluso que gobernaba la hacienda El Refugio con la misma brutalidad que usaba para todo. Para Elías, Mateo era la propia encarnación de lo profano, una advertencia viva para mantener al rebaño bajo control. Pero para Sofía, en secreto, Mateo era la rendija a otro mundo, un lugar donde la fuerza no se escondía bajo la santidad, sino que se revelaba honesta en su crudeza. La misa dominical terminó. Afuera, el sol del mediodía castigaba. Ricardo ya estaba a su lado, el brazo posesivo apretando su cintura. ¿Distraída hoy, Sofía? El voz baja, pero cortante. Mi padre lo notó. Tu padre lo notó. Sofía mantuvo la mirada fija en el suelo. Solo estoy cansada, Ricardo. ¿Cansada? Él se burló. ¿Con tus días de lectura y bordado? ¿De qué? El apretón en la cintura se intensificó, un recordatorio cruel del poder de él. Una esposa atenta a las necesidades de su marido y de la fe. Necesitas aprender eso. Entonces una sombra inmensa los cubrió, tan grande que se tragó el sol. Sofía levantó los ojos y su corazón se detuvo. A pocos metros, ahí estaba, Mateo, el demonio de los sermones de su padre, más imponente de lo que las leyendas contaban, con más de 1,90 m, hombros anchos como una puerta, cabello oscuro y ojos castaños tan profundos que parecían negros, botas raídas, pantalones sucios de tierra, una camisa sencilla ceñida a un pecho y brazos esculpidos en roca. Pero sus ojos no estaban en Ricardo, se fijaban en Sofía. En su mirada, ella no vio la maldad que su padre tanto describía, sino algo más prudo, ancestral, una intensa curiosidad. Ricardo, al percibir el enfoque del gigante, estalló en estúpida valentía. ¿Qué miras, salvaje? Lárgate, este es un lugar de Dios. Mateo ni pestañeó. Su mirada permaneció en Sofía, específicamente en la mano de Ricardo, apretando su cintura. Un músculo saltó en la mandíbula de Mateo. Lentamente, como un depredador, dio un paso adelante. El aire a su alrededor se volvió denso,
cargado. «Quítale la mano de encima». La voz de Mateo fue un trueno bajo, vibrando en el pecho de Sofía. Ricardo rió, un sonido nervioso y agudo. «¿Y tú quién eres para darme órdenes? Ella es mi prometida, la toco como se me dé la gana». «No voy a repetirlo», dijo Mateo. Sus ojos oscuros finalmente se clavaron en Ricardo. El desprecio era tan palpable que Ricardo retrocedió un paso involuntario, pero la mano permaneció en Sofía. Entonces sucedió. Mateo se movió con una velocidad sorprendente. En un parpadeo estaba frente a Ricardo. La mano enorme, curtida, atrapó la muñeca de Ricardo. Un grito agudo de dolor rasgó el aire cuando los dedos de Mateo se cerraron como un torno. «Te lo dije», gruñó Mateo, girando la muñeca de Ricardo hasta que soltó a Sofía. Ricardo cayó de rodillas, el rostro pálido de dolor. Las personas que salían de la iglesia se detuvieron, impactadas. El reverendo Elías corrió, el rostro rojo de furia. «Mateo, ¿qué crees que estás haciendo, demonio? Suéltalo ahora». Mateo ignoró al reverendo, soltó la muñeca de Ricardo, quien se encogió en el suelo, y entonces se giró hacia Sofía. Paralizada, el corazón martillándole, ella lo vio extender la mano. No la tocó, solo la mantuvo en el aire, una oferta silenciosa. Sus ojos eran una tormenta, pero había una pregunta en ellos, una que nadie nunca le había hecho. «¿Y tú quieres ser salvada?». Miró a Ricardo en el suelo, a su padre acercándose con el rostro retorcido de rabia, y a la mano enorme y firme de Mateo. En ese instante, Sofía supo. Su padre no habla de un demonio, hablaba de un hombre sin miedo. Y en ese momento, el miedo era todo lo que ella conocía. Ella dio un paso vacilante, colocando su mano temblorosa en la suya. El calor y la fuerza que la envolvieron fueron impactantes. Era como tocar lo real por primera vez. Mateo cerró los dedos, un gesto de posesión definitiva. «Ella viene conmigo», declaró, «no para el reverendo o para la multitud, sino para el universo mismo». Y sin otra palabra, comenzó a caminar, tirando de ella suavemente, pero con firmeza, lejos de la iglesia, del prometido, de la vida que la asfixiaba. Sofía no miró hacia atrás. Por primera vez, caminaba hacia lo desconocido, de la mano del demonio de una extraña promesa. Nunca se había sentido tan cerca del paraíso. La vieja camioneta ronroneaba, llevándolos a la hacienda El Refugio de Mateo. Adentro, un silencio denso. Sofía se encogía contra la puerta, pero la presencia de él inundaba cada centímetro del espacio. El calor de él irradiaba, tierra, sudor, un embriagador aroma masculino. Ella lo espiaba, a hurtadillas, mientras él conducía. Sus manos, inmensas, giraban el volante con una facilidad que cautivaba y perturbaba. Las mismas manos que aplastaron la muñeca de Ricardo. Aún así, al jalarla, había sido firme pero no cruel, protector. El pensamiento la heló. «No hablas mucho, Angelita de ciudad». La voz grave de él rompió el silencio, y Sofía se estremeció. «No tengo nada que decir». Una risa profunda vibró en el pecho de él. «Tu padre y tu prometido hablan suficiente por ti, ¿verdad?». Sofía permaneció muda. La verdad la golpeó. Él no necesitaba conocerla para ver su prisión. Una sola mirada bastaba. La hacienda rompía sus expectativas. Lejos de ser desolada, era vasta, salvaje. Él detuvo la camioneta. Bajó. Ella se quedó incierta. Él abrió la puerta. «No vas a vivir ahí para siempre. Baja». Sofía bajó, las piernas temblorosas. La casa aún más grandiosa de cerca. Él la guió hacia adentro. El interior sorprendía por el orden, muebles macizos, una chimenea inmensa, el aroma a humo y café. Sin lujo, pero con la solidez de la permanencia. «¿Hambre?», preguntó, camino a la cocina. Sofía negó con la cabeza. El estómago un nudo apretado, demasiado para la comida. Él se giró, los brazos cruzados sobre su poderoso pecho. Los músculos se tensaron, y Sofía desvió la mirada, un rubor subiendo a su cuello. «Mírame», ordenó con voz imperativa. Lentamente ella lo encaró.
Vas a comer, después te vas a bañar. Hueles a miedo e iglesia. No quiero eso en mi casa. Las palabras, duras, contrastaban con la acción. Él preparó un sándwich sencillo, un vaso de leche y los puso en la mesa, indicando la silla. Ella comió en silencio, la comida como a serrín. Él la observaba, una mirada intensa intentando descifrar sus pensamientos. Después de comer, él la guió por un pasillo hasta una puerta. Este es tu cuarto. El baño está allí. Hay toallas limpias. Tómate el tiempo que necesites. Él se giró, pero se detuvo en la puerta. Sofía. El nombre, pronunciado por primera vez en su voz grave, la hizo estremecer. Ella se giró. Él se acercó, su altura obligándola a inclinar la cabeza. Él alzó la mano. Con una delicadeza que desmentía su porte, rozó la punta de sus dedos en la mejilla de ella, sobre la leve marca roja dejada por Ricardo. «Nadie nunca más te tocará así», dijo, la voz baja y feroz. «¿Entendiste?» El roce quemó su piel. Los ásperos callos, prueba de una vida de labor. Se quedó muda, su corazón latió como pájaro preso. Sus ojos oscuros bajaron a los labios de ella. Por un instante imaginó un beso. La idea, aterradora y para su vergüenza excitante. La tensión era asfixiante. «¿Me tienes miedo?», susurró él. «Sí», admitió ella con un hilo de voz. Una sonrisa fantasma tocó sus labios. El miedo alerta. Pero peligro es otra cosa. Ricardo Ramírez era peligroso. Su padre, el reverendo Elías, con santidad en los labios y hielo en los ojos, también. Mateo se inclinó, su aliento cálido en la oreja. «Yo soy diferente», susurró, alejándose y cerrando la puerta en silencio. Sofía tembló, la mano en la mejilla que él tocó. En la casa del demonio de los sermones, sintió su peligro extrañamente parecido a la libertad. Lo más aterrador, parte de ella anhelaba descubrir su verdadero significado. Al caer la tarde, Sofía exploraba la casa y encontró a doña Elena en la cocina, una señora de cabellos canos y sonrisa amable. «¿Usted es Sofía?», dijo doña Elena, secándose las manos. «Cuido la casa y a este bruto que me paga». Su presencia fue un alivio, trayendo una bienvenida normalidad. «Él no es tan asustador», doña Elena confió, como si leyera sus pensamientos. «Tiene buen corazón, pero está enterrado bajo capas de piedra». Esa noche, la tormenta prometida llegó. El reverendo Elías Guzmán, Ricardo Ramírez y 2 hombres más de la iglesia irrumpieron en la hacienda El Refugio. Mateo los vio desde la sala, sin sorpresa, solo cansancio. «Quédate aquí», ordenó a Sofía. Voz tranquila pero firme. Sofía no pudo, lo siguió, manteniéndose en la sombra de la puerta de la terraza. El reverendo Elías tenía el rostro congestionado de furia, la Biblia apretada como arma. «Demonio, sal de tu guarida y devuelve lo que es mío». Mateo bajó los escalones lentamente, un gigante frente a ellos. «Ella no es una cosa, reverendo, y no es suya, es mi hija. Mi responsabilidad ante Dios. Usted la corrompió, la secuestró de su familia y prometido. Yo la saqué de un cobarde que la lastima y de un padre que la usa como trofeo para su falsa piedad», replicó Mateo, la voz helada. Ricardo avanzó, la muñeca vendada. «Vas a pagar, animal. Sofía, regresa. Serás perdonada». Un escalofrío recorrió a Sofía. ¿Perdonada por qué? ¿Por haber sido salvada? Salió de las sombras deteniéndose al lado de Mateo. Su presencia sorprendió a todos. La mirada de su padre era pura traición. «Sofía, entra. No sabes lo que haces. Este hombre es el pecado». Allí el mundo de Sofía se partió. De un lado, reglas, miedo y obediencia ciega. Del otro, un hombre que la defendía, que veía su dolor y no lo ignoraba. Mateo la encaró. En la oscuridad, sus ojos brillaban, con una llama protectora. Ignorando al reverendo Elías, le habló solo a ella. La voz audible para todos, pero la intimidad solo para Sofía. «Ellos no se detendrán. Él nunca te dejará en paz. Solo hay una manera de acabar con esto. Una elección.
El corazón de Sofía se disparó. ¿Qué elección? Mateo se acercó, los otros hombres olvidados. Sus manos tocaron los hombros de ella, un poder que la enraizó. «Puedes volver con ellos», él comenzó. «A tu jaula, a las manos de ese gusano, la sombra de tu padre». Luego se inclinó, la voz un gruñido posesivo. «O te quedas conmigo, bajo mi protección, en mi casa, en mi cama. Te vuelves mía, de una forma que nadie se atreverá a cuestionar». La propuesta la dejó en shock. El reverendo Elías jadeó. Ricardo palideció. El mundo de Sofía giraba. «Mía, en mi cama». Las palabras resonaban. Un intercambio, la jaula dorada y asfixiante por la jaula de un león. Pero este león la defendería con garras y dientes. Su padre la entregaría a los lobos. Todo por las apariencias. Mateo se volvió al reverendo, el desprecio evidente. «Si ella se queda», declaró, «no será tu propiedad. Será mi reina en esta tierra. Soy el único rey». Se inclinó, susurrando un juramento salvaje en el oído de Sofía. Palabras carnales que quemaron su educación reprimida. Un secreto íntimo, pero con eco para todos. «Te voy a proteger, Angelita, pero hay un precio. ¿Quieren un demonio? Tendrán uno, y tú vas a bailar en mi fuego». Su voz, una caricia áspera de deseo, prometió: «Si te quedas, te lo aseguro, nunca más caminarás de la misma forma. Cada dolor al sentarte te recordará. Mi fuerza te rehizo, no la debilidad de ellos te rompió». Entonces, Sofía, dime, ¿quieres ser Angelita en su iglesia o aprender a volar en mi infierno particular? La mirada de Sofía se cruzó con la de su padre, fría, exigente. Después la de Ricardo, malicia. En los ojos oscuros de Mateo, vio peligro, deseo, poder y una elección. Su primera elección real. Con la voz temblorosa, pero firme, la respuesta resonó. No para Mateo, sino para su padre. «Me quedo». Aquella palabra selló el destino. El grito furioso del reverendo Elías Guzmán se perdió en la noche. Sofía, por primera vez, sentía el aire llenar sus pulmones. Libre, salvaje. Había hecho un pacto con el demonio. El infierno nunca pareció tan prometedor. La decisión de Sofía encendió la noche. Una tensión eléctrica flotaba. Su padre y los otros, con amenazas vanas, partieron. Un silencio pesado se cernió. Mateo la observaba. Sus ojos oscuros, indescifrables, brillaban a la luz de la chimenea. Sofía se sentía expuesta, cada nervio a flor de piel. Había elegido, pero el peso de la decisión apenas comenzaba a asentarse. Se abrazó a sí misma, un escudo contra lo desconocido. «Hiciste lo correcto», Mateo rompió el silencio. «Puede que no lo parezca ahora, pero lo hiciste». «¿Cambié una prisión por otra?», Sofía apenas susurró. Él se irguió, caminando despacio, deteniéndose a un paso. Su porte era imponente, pero el miedo no llegó, solo una extraña seguridad. «Esto no es una cárcel», respondió Mateo, su voz más suave de lo que ella esperaba. «Las prisiones roban la fuerza. Yo, Sofía, pretendo darte fuerza, enseñarte a no encogerte cuando un hombre grita, a mirar a la gente a los ojos, a no pedir disculpas por existir». Su mirada bajó a los labios de ella. «Y sí, te llevaré a mi cama como prometí, pero no será como tú piensas». La respiración de Sofía se contuvo. «¿Y cómo pienso?». Un atisbo de dolor cruzó sus ojos, rápido, reemplazado por una ardiente intensidad. «Piensas en un hombre que toma, dominando, como el gusano que sería tu esposo. No voy a mentir, te quiero. Desde la primera vez que te vi en el pueblo, tan pura y triste, te quise. Pero cuando te toque, no será para quebrarte, será para construirte. Quiero oírte gritar mi nombre. No de dolor, Sofía, sino de un placer tan intenso que te hará olvidar los llantos en silencio». Sus palabras la aturdieron. Nadie le había hablado con tal franqueza, con una pasión tan cruda. Era aterrador e inebriante. «¿Por qué?», susurró ella, la pregunta quemándole. «¿Por qué todo esto? Ni siquiera me conoces». Él levantó la mano, trazó la línea de su mandíbula con el pulgar, un roce áspero, extrañamente tierno. Él sabía el peso del juicio. Lo llamaban demonio,
Su madre había escuchado cosas peores y comprendía el dolor de ver a un inocente aplastado por el deber y la fe. Reconoció en los ojos de ella la trampa que casi lo destruyó. No podía quedarse, inactivo, mirando. Esa noche, Mateo la llevó a su habitación. «Descansa», dijo él. «Mañana comienza tu nueva vida». Sofía no durmió. Su mente bullía con la promesa de un fuego. ¿Purificación o consumo? Los días se volvieron una rutina de descubrimientos. Mateo la integró en la hacienda. Tareas ligeras, pero el aprendizaje era imperativo. Cuidar gallinas, cosechar vegetales, domar caballos. «Necesitas aprender a lidiar con criaturas más grandes y fuertes», instruyó él, mostrándole las riendas. «Respetan la firmeza, no la fuerza bruta. La gente es así también». Sofía descubrió a un Mateo que el pueblo desconocía: la gentileza con los animales, el enfoque al reparar, el respeto de los empleados. Él la observaba, una mirada que no juzgaba, pero la hacía sentirse vista. Una corriente de tensión sexual latía, innegable. Cada inclinación para mostrar algo, el roce de su brazo, el calor cercano, su corazón se desbocaba. Él la ponía a prueba, acostumbrándola a su presencia. Una semana después, durante la cena, él preguntó: «¿Qué echas de menos?». Sofía pensó. No era su padre ni la vida antigua. «Mis libros», dijo ella. «Mi padre consideraba la mayoría pecaminosa. Solo permitía la Biblia y textos religiosos». Al día siguiente, Mateo fue a la ciudad. Regresó por la tarde con 2 cajas grandes. «Para ti», dijo él, poniéndolas sobre la mesa. Sofía abrió la primera. Libros, novelas clásicas, poesía, aventura. Cubiertas gastadas, pero tesoros para ella. Con los ojos humedecidos, ella lo encaró. «Nadie nunca me dio un regalo así». «El conocimiento no es pecado, Sofía, es poder», respondió él. El gesto demolió una última barrera. Después de la cena, Sofía no se dirigió a su habitación. Permaneció en la sala, leyendo cerca de la chimenea. Mateo, en su sillón, limpiaba los arreos, pero su mirada la alcanzaba. «Gracias, Mateo», susurró ella, sin apartar los ojos del libro. «¿Por qué? ¿Por los libros? Por todo». El silencio se estiró. Cuando ella lo miró, la intensidad en sus ojos le robó el aliento. Él se levantó, se acercó, le quitó el libro de las manos, la atrajo para que se pusiera de pie. «¿Estás lista?». Su voz ronca. Sofía comprendió. No era solo la intimidad física, sino el pacto de cuerpo y alma. El miedo aún existía, pero transformado. Anticipación, un deseo que apenas reconocía. Él no la besó. En cambio, la alzó en sus brazos. Ella contuvo la respiración, el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho de él. La llevó por el pasillo hasta su cuarto, espartano, dominado por una cama oscura e inmensa. Con delicadeza la depositó. Luego se detuvo, sus ojos fijos en ella. «No voy a lastimarte», prometió él, «pero no voy a ser tierno. La ternura es lo que usaron para mantenerte débil. Yo te daré pasión, te daré fuerza, te haré sentir viva». Y él cumplió su promesa. No fue la violencia que ella temía, ni la ternura insípida que imaginaba. Fue una tormenta, posesivo, exigente, increíblemente sensual. Él la desnudó lentamente, sus ojos reverenciando cada centímetro de su piel antes del tacto. Y cuando tocó, fue con propósito. Manos y boca exploraron, encendiendo sensaciones que ella ni siquiera sabía que existían. Un amante hábil, atento, pero con una salvajería controlada. Un hambre que reflejaba la de ella. Un hambre que ignoraba poseer. Él la hizo pedir, implorar, deshaciendo años de represión con cada beso, cada caricia. Cuando la tomó, fue posesión definitiva, un lazo forjado en el calor y la oscuridad. Avasalador, intenso. Ella se aferró, encontrando en su fuerza un ancla en ese mar de sensaciones. Él le susurraba palabras que la hacían ruborizarse y arder, sobre su belleza,
su deseo, sobre cómo ella era suya ahora. En el clímax, el grito de su nombre no fue de dolor, sino de liberación. Más tarde, recostada en sus brazos, la piel zumbándole, los músculos deliciosamente adoloridos, se sintió renacer. Ella trazó la antigua cicatriz en su hombro. «Nadie creerá esto», susurró. «El demonio de los sermones de Santa Inés del Sagrario, enamorado de la hija del reverendo», completó él, divertido y profundo. Él la atrajo más cerca, su cuerpo un horno ardiente. «Que piensen lo que quieran. Lo que pasa en esta casa, en esta cama, es solo nuestro». Sofía se acurrucó, segura como nunca. El suave dolor entre las piernas era el recordatorio de la promesa cumplida. Adormeciéndose, percibió que la libertad no es la ausencia de cadenas, sino la elección de quien posee la llave. Y ella había elegido al guardián más improbable, uno que prometió no solo liberarla, sino enseñarle a ser salvaje e indomable como él. Los meses siguientes fueron la metamorfosis de Sofía. La mujer pálida y asustada que llegó a la hacienda desvanecía, revelando una versión desconocida de sí. La piel bronceada por el sol, los músculos fortalecidos por el trabajo. Pero el mayor cambio estaba en los ojos. El miedo dio paso a la confianza tranquila, la incertidumbre a un brillo desafiante. Vivir con Mateo era un aprendizaje continuo. Hombre de pocas palabras, sus acciones eran elocuentes. Él le enseñó a cabalgar como quien necesitaba del caballo en terrenos difíciles, no como una damisela. A identificar plantas, prever el tiempo, reparar la casa. Le daba herramientas para la independencia, aún manteniéndola cerca. La relación física de ambos se profundizó más allá de la pasión, convirtiéndose en un santuario donde las máscaras caían. Él, voraz y posesivo, encontró en ella la misma intensidad. Ella descubrió una sensualidad impactante y deliciosa. Ya no era pasiva. Lo provocaba, lo desafiaba, iniciando encuentros con igual frecuencia. En sus brazos, ella era poderosa. Más atrevida, rugió él una noche, sujetando sus manos por encima de su cabeza, besándola. «Creo que he creado un monstruo». «Prometiste darme fuerza», respondió ella jadeante. «No te quejes si aprendo a usarla contra ti». Él rió, una alegría genuina que ella amaba. «Nunca me quejaría de eso». Sin embargo, el mundo exterior no los había olvidado. La cruzada del reverendo Elías Guzmán contra Mateo se intensificaba. En los sermones dominicales pintaba a Sofía como alma perdida, una damisela cautiva, a Mateo, el diablo que había maldecido a su familia. Parte de la gente de Santa Inés del Sagrario lo creía, mirando la hacienda con miedo. Pero la duda comenzaba a surgir para otros. Después de todo, la ausencia de Sofía y el fanatismo del reverendo generaban cuestionamientos. Doña Elena, la gobernanta, traía las noticias de Santa Inés del Sagrario. «La gente está hablando, mi niña», dijo. «El reverendo parece obsesionado. Ricardo peleando y bebiendo. El pueblo comienza a ver su verdadera cara». La amenaza, sin embargo, se materializó. Mateo y Sofía preparaban la cerca en el lindero cuando una camioneta se detuvo. Ricardo bajó, visiblemente ebrio, con dos desconocidos. «Mira lo que tenemos aquí», arrastró Ricardo, ojos rojos clavados en Sofía. «La pequeña santa jugando a ser ranchera. Tu padre reza para que Dios te perdone por acostarte con esta bestia». Mateo se puso delante de Sofía, el cuerpo tenso. «Vete, Ricardo, no eres bienvenido». Ricardo se burló, avanzando. «Vine a ver la propiedad robada. En Santa Inés del Sagrario todavía hablan de la novia que huyó. Me ven con lástima y no me gusta». Mateo no se movió. «Esta es tu última oportunidad. Fuera de mi tierra». «¿Tu tierra? No eres dueño de nada. Un monstruo en las colinas. Quizás sea hora de que le demos una lección al monstruo». Ricardo y sus amigos se dispersaron, buscando pelea. El pánico gélido amenazaba a Sofía, el miedo antiguo. Pero ella miró a Mateo, peligrosamente calmado. Una mirada, confía.
Él le había dado fuerza. Era hora de usarla. En lugar de encogerse, Sofía tomó una pesada herramienta de hierro. Su postura cambió. Ya no era víctima, sino una compañera a su lado. La transformación de Sofía no pasó desapercibida. Ricardo vaciló, desconcertado. Mateo sonrió, un gesto que anunciaba depredación. Ella ya no es tu pajarito asustado, ahora tiene garras. La vacilación de Ricardo fue todo lo que Mateo necesitó. Se movió no como un hombre, sino como una fuerza de la tierra. La refriega fue breve, brutal. Mateo desarmó a los dos hombres con una crueldad eficiente. Sus golpes resonaban secos. Se deslizó con gracia letal, dejándolos fuera de combate con rapidez. Ricardo, cobarde, intentó huir. Mateo lo agarró, lo arrojó al suelo como un muñeco de trapo. Plantó una bota sobre su pecho. Si tú, tus amigos o el reverendo vuelven a pisar mi tierra, se inclinó un susurro mortal. No solo te romperé la muñeca, te enterraré donde nadie te encuentre. Sofía es mía. Amenazarla a ella es amenazarme a mí. Y no querrás ver lo que este toro salvaje hace cuando lo provocan. Retiró la bota. Ahora, recoge a tus amigos. Arrástrate de regreso al pueblo y cuéntales a todos lo que sucedió. Temblorosos, ensangrentados, los hombres se arrastraron hasta la camioneta y desaparecieron en una nube de polvo. El silencio respiraba con pesadez. Mateo se volvió hacia Sofía. Sus ojos recorrían cada centímetro de ella en busca de heridas. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, con la herramienta de fierro aún en la mano. Un orgullo feroz encendió la mirada de él. Mateo le quitó el fierro, lo arrojó lejos y la atrajo hacia un abrazo asfixiante, hundiendo el rostro en su cabello. No dudaste, su voz ahogada. Estuviste lista para pelear. ¿Tú me enseñaste a pelear?, murmuró ella, envolviendo la cintura maciza de él, sintiendo su cuerpo como una roca inamovible. En ese instante, no eran el angelito de ciudad y el demonio, sino rey y reina, guerreros de su reino. El enfrentamiento había sellado un pacto, no solo pasión, sino una sociedad inquebrantable. Pero esta nueva sociedad también desató la siguiente batalla. Ricardo, humillado y furioso, abandonó la táctica del secuestro. Con el reverendo Elías orquestó un nuevo ataque: la ley y la opinión pública. Un rumor comenzó a serpentear por Santa Inés del Sagrario, la hacienda El Refugio de Mateo, tierra de su familia por generaciones, tenía un origen manchado. Su abuelo la habría adquirido por medios deshonestos, y convenientemente la familia supuestamente agraviada sería la del diácono Carlos Ramírez, padre de Ricardo. «Mentira», rugió Mateo al escuchar a doña Elena, el rostro ensombrecido. «Mi familia ha trabajado esta tierra por 100 años. Cada centímetro es nuestro por derecho». «¿Pero qué quieren?», Sofía inquirió con aprensión. «Arrancarme lo único que no pueden vencerme por la fuerza, mi hogar, mi identidad», explicó él, la mandíbula tensa. «Las dudas sobre la posesión legal pueden sumirnos en años de pleitos, arruinarme. Me convertirán en un paria». Se detuvo. La pregunta flotaba, no dicha. ¿Y si perdía la tierra? Lo perdería todo. Y ella lo perdería a él. Una furia fría, jamás sentida, ascendió en Sofía. No atacaban solo a Mateo, sino el santuario que él había edificado. «No vamos a permitirlo». Su voz, ahora firme. Mateo la encaró, no a la mujer a proteger, sino una aliada, una guerrera. La guerra había cambiado, de puños a papeles, leyes y secretos familiares. Sofía se sumergiría en el pasado sombrío para proteger su futuro con el hombre que la había enseñado a ser libre. Sin embargo, esa búsqueda desenterraría un secreto devastador sobre su propia familia, una verdad tan chocante que la disputa por las tierras parecería un mero juego. Cambiaría todo lo que ella sabía sobre sí misma, su padre y el concepto del bien y del mal. La primera fase de la guerra apenas había comenzado. La injusticia moldeaba la furia de Sofía, que vio en el rostro tenso de Mateo no solo rabia, sino el miedo de quien poseía un único mundo. Y aquel mundo, ahora, incluía a Sofía. Él había sido su protector, su gigante. Ahora, ella sería su fortaleza.
Su mano reposó en el brazo de él, un toque firme, resoluto, los músculos de acero tensos bajo su piel. Ellos piensan que estás solo en esto, Mateo. Creen que soy la niñita asustada que pueden manipular. Están equivocados. La determinación en los ojos de ella, reflejo de la fuerza que él había ayudado a construir, hizo que una sonrisa peligrosa brotara en Mateo. Le declararon la guerra a la persona equivocada, Ángel, a las 2. La batalla comenzó. Aquella noche, la mesa de la cocina se convirtió en cuartel general. Mateo trajo una caja de metal del despacho de su padre. Décadas de historia de la hacienda. Dentro escrituras, recibos, cartas, mapas. El olor a papel y a tiempo llenó el aire. Sofía, metódica, se zambulló en los documentos, organizando por fecha. Trazó la línea del tiempo. Mateo observaba, conociendo cada loma y arroyo. Las horas volaron. El café de Mateo se enfrió. Afuera, la noche profunda. Los ojos de Sofía ardían, pero ella no paró. «Extraño», murmuró ella, señalando una escritura de casi 70 años. «Tu bisabuelo Tomás compró a la familia Cisneros, pero el nombre en el proceso es otro, los Alcázar». Mateo se inclinó, su cuerpo inmenso cerniéndose sobre ella. Su olor, tierra, sudor, la envolvió una distracción enervante. Señaló el papel. Los Alcázar nunca tuvieron tierras aquí. Eran medieros de los Cisneros. Cuando el viejo Cisneros murió, le vendió a Tomás. Furiosos, los Alcázar inventaron historias sin jamás probar nada. Entonces, ¿de dónde sacó Ricardo Ramírez esta idea? Sofía ponderó. Él reescribe la historia. O una idea clara surgió. Alguien falsificó una reclamación. Era casi madrugada cuando Mateo la interrumpió. Le quitó los papeles de sus manos. «Basta por hoy. Necesitas dormir». «Pero estamos tan cerca», ella protestó. Un suave toque en sus labios la silenció, enviando una descarga eléctrica. «La guerra no se ganará en una noche, y necesito a mi general descansada». Él la tomó en brazos. Ella no protestó. Los brazos alrededor de su cuello, la cabeza en su hombro. El cansancio la golpeó, pero bajo él un zumbido de energía. Estaban en esto juntos. Mateo la llevó a su habitación, la recostó en la cama, le quitó las botas. Un simple acto de intimidad doméstica, más potente que cualquier poesía. «Creen que pueden intimidarnos», dijo él, su voz baja en la penumbra. «No entienden. Cada pedazo de tierra, cada árbol, cada piedra está en mi sangre. Están tratando de arrancarme el corazón». Sofía se sentó, sosteniendo su rostro. La barba le arañó las palmas. «Pelearemos, no con furia, Mateo, sino con hechos. Seremos más astutos». Él la besó, un beso lento, profundo, lleno de gratitud y un hambre apenas contenida. «Te quise porque eras hermosa y parecías rota, y quería arreglarte», susurró contra su boca. «Ahora veo que nunca estuviste rota. Solo esperabas una batalla que valiera la pena pelear». Sus manos se deslizaron por la camisa de ella, y el deseo, antes ahogado por la urgencia del trabajo, estalló de nuevo. «Déjame mostrarte cuánto aprecio a mi generala», gruñó él, la voz ronca de pasión. Esa noche su amor se transformó. Había una nueva capa de sociedad, una urgencia de reafirmarse el uno al otro. Era como si el mundo de afuera, con sus amenazas, hiciera su santuario aún más precioso. Fue feroz, desesperado y profundamente amoroso. Exhausta, pero plena en sus brazos, Sofía sintió una fuerza inédita. Su cuerpo gemía, pero de buena manera. Cada músculo, un testimonio de la pasión de él, un recordatorio físico de que ella pertenecía a Mateo. La promesa de él, de que ella nunca más andaría de la misma forma, se había convertido en su nueva realidad, y ella amaba eso. Amaba la forma en que su cuerpo lo recordaba, incluso sin el tacto. El día siguiente, sin embargo, trajo la dura realidad. Necesitaban un abogado. Mateo sabía, ningún profesional local se atrevería a enfrentar al reverendo Elías. El problema exigía más. «Tendremos que ir a Santiago de Querétaro», dijo Mateo en el desayuno. «Está a una hora de aquí. Conozco a un hombre allá, licenciado Ernesto Robles.
amigo de mi padre. Es viejo, casi retirado, pero era el abogado más astuto del estado. No le tiene miedo a nadie. El viaje a Santiago de Querétaro fue tenso. Por primera vez desde que había llegado, Sofía dejaba la hacienda El Refugio, sintiéndose emerger de un capullo. La ciudad era más grande y ruidosa que el pueblo. La oficina del licenciado Ernesto Robles estaba en un edificio antiguo en el centro. El licenciado Robles era pequeño, arrugado, pero sus ojos, esos ojos centellaban con inteligencia. Él los escuchó pacientemente, analizando los documentos que Sofía había organizado con una mirada entrenada. «Ellos no tienen un caso», dijo el licenciado Robles finalmente, recostándose en la silla de cuero chirriante. «Esto es puro acoso, pero eso no significa que no puedan convertir sus vidas en un infierno. Los procesos judiciales se arrastran, cuestan fortunas. ¿Es eso lo que quieren? Desangrarlos hasta secarlos». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mateo de la Torre, con la frustración palpable. «Atacamos», sonrió astuto el licenciado Ernesto Robles. «No solo nos defendemos, los demandamos por difamación, reclamo fraudulento y acoso. Haremos que esto sea tan doloroso y costoso para ellos que rogarán por rendirse». Pero miró a Sofía Alcázar. «Necesito más. Necesito un as bajo la manga. Algo que no solo pruebe la falsedad de la demanda, sino que fue hecha con malicia. Necesito un motivo». De vuelta en la hacienda El Refugio, el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. La belleza de la tierra parecía aún más preciosa bajo la amenaza. Mientras descargaban la camioneta, doña Elena salió corriendo de la casa, el rostro pálido. «Mateo, Sofía, gracias a Dios que regresaron. Algo ha pasado». Los guió hasta el establo. La puerta de un establo estaba rota. Furia, el semental favorito de Mateo, cojeaba, su pata delantera visiblemente herida. «Cortaron la cerca trasera», dijo doña Elena con la voz temblorosa. Estaba asustado, atrapado en el alambre de púas. «El veterinario ya viene». Furia en el rostro de Mateo de la Torre era aterradora. Entró en el establo, hablándole al caballo en voz baja y tranquilizadora, que desmentía la tormenta en sus ojos oscuros. La dulzura de su toque en el animal herido contrastaba con la violencia de la que Sofía sabía que él era capaz. Sofía sintió un odio tan intenso que la dejó mareada. No solo atacaron la tierra, atacaron a un ser inocente. Cruzaron la raya. Esa noche, la casa enmudeció. El veterinario confirmó, Furia se recuperaría, pero quedaría con una cicatriz y nunca más correría como antes. En el porche, Mateo de la Torre miraba la oscuridad, con una botella de mezcal en la mano. Sofía Alcázar se acercó y el pesado silencio se instaló entre ellos. «Mi padre me dio ese caballo a los 15», dijo Mateo finalmente con la voz ronca. «Fue lo último que me dio». Dijo, «Furia tiene un fuego por dentro como tú. Aprende a controlarlo, pero nunca lo apagues». Mateo bebió un largo trago. «Esta noche quise ir al pueblo y apagar el fuego de ellos, para siempre». «Lo sé», susurró Sofía, tocando su brazo. «Yo también quise». Él se giró hacia ella, sus ojos oscuros ardiendo de dolor y rabia. «Intentan convertirme en el monstruo que dicen que soy. Lo peor es que a veces quiero darles exactamente eso». «No», ella replicó con firmeza, tomando la botella y apartándola. Sostuvo su rostro, obligándolo a mirarla. «Es lo que quieren, que pierdas el control, que demuestres que tienen razón. Pero somos mejores, somos más inteligentes. El licenciado Robles dijo que necesitábamos un motivo, una prueba de malicia. Acaban de darnos uno, pero no es suficiente. Necesitamos algo irrefutable». En la oscuridad, con la brisa nocturna besando la piel, algo hizo clic en la mente de Sofía. Un recuerdo, una pieza que ella nunca supo que faltaba. Su madre, Isabel, que había muerto cuando Sofía tenía 10 años, era una figura etérea en sus recuerdos, callada, triste, de una belleza delicada. Su padre la describía como una santa, pero Sofía recordó una pequeña caja de madera, guardada en el fondo del ropero de su madre.
Ella la llamaba mis tesoros. Tras la muerte de Isabel, la caja simplemente desapareció. Sofía le preguntó a su padre, pero él explotó en furia, diciendo que eran baratijas sin valor. ¿Qué pasó?, Mateo preguntó, sintiendo el cambio en ella. Mi madre, Sofía dijo lentamente, la mente acelerada. Ella no era de Santa Inés del Sagrario. Ella vino de Santiago de Querétaro. Mi padre siempre dijo que ella no tenía familia, que era huérfana. Pero ella tenía una caja de tesoros. ¿Y si había algo en esa caja? ¿Dónde está ahora? Mateo presionó. No sé, mi padre se deshizo de ella después de que murió. La decepción era amarga, pero la idea no se dio. Sofía veía a su madre de una nueva forma, no la santa de su padre, sino una mujer con secretos. De Santiago de Querétaro, la misma ciudad donde estaba la hacienda de Mateo antes de que Santa Inés del Sagrario surgiera. ¿Una coincidencia? En una guerra, ella ya no creía en coincidencias. Mañana, Mateo. La voz de ella ganó nueva determinación. Necesito ir a la ciudad sola. Él frunció el ceño. Es peligroso. Más peligroso es no hacer nada. No iré a la iglesia ni a la plaza. Iré a la biblioteca, a buscar registros antiguos, nacimiento, matrimonio, cualquier cosa sobre mi madre Isabel y su familia. Mateo la observó, la llama guerrera que tanto admiraba brillando en sus ojos. Él asintió. Yo te llevo y espero en la camioneta. Si tardas más de una hora, entro. Al día siguiente, bajo un cielo gris y amenazador, se dirigieron a Santa Inés del Sagrario. El pueblo parecía hostil. Las miradas de piedad y condena de las pocas personas en la calle no intimidaron a Sofía. Solo alimentaron su resolución. En la pequeña y empolvada biblioteca del pueblo, Sofía trabajó febrilmente. En la penumbra de la biblioteca, Sofía hurgaba en microfilmes, los ojos ardiendo. Un anuncio de compromiso de hace 25 años saltó a la vista. Foto granulada, Reverendo Elías joven, sonrisa tensa. Al lado, una belleza deslumbrante, ojos tristes. Su madre, Isabel. El texto: compromiso entre el reverendo Elías y la señorita Isabel Alcázar. Alcázar, ese apellido, idéntico al de la familia perjudicada por el bisabuelo de Mateo, hizo a Sofía congelarse. No era coincidencia. Era el centro de todo. Su corazón se disparó. Su madre no era huérfana. Era un Alcázar. Su padre había escondido eso toda la vida. ¿Por qué? La bibliotecaria, viendo el shock, se acercó. Sofía susurró: «Los Alcázar». «Ah, los Alcázar». «Una historia triste», suspiró la señora. «Se fueron después de que Isabel se casó con el reverendo. Nunca lo aceptaron. Lo llamaban un fanático sediento de poder. Su padre lo detestaba, pero Isabel era obstinada». «¿Dueñas de tierras?», inquirió Sofía, con la voz temblorosa. La señora rió. «No, mi niña, pobres como ratas, trabajaban para los de la torre. Solo el tío de Isabel, el que prosperó en la capital, tenía dinero. Si eran pobres, ¿cómo podían tener un reclamo?». La historia de su padre se desmoronaba. Faltaba la caja de su madre, su cofre de secretos. ¿Qué ocultaba ella? Con la mente en un torbellino, Sofía se lo relató a Mateo. Él escuchó en silencio, el rostro una máscara de piedra, la tormenta visible en sus ojos oscuros. Que su madre fuera una Alcázar lo cambiaba todo. Se volvía personal, peligroso. Mintió toda su vida, disparó Mateo. La voz baja y letal. «No es sobre la tierra, Sofía. Nunca lo fue. Es sobre tu madre». En la hacienda el aire pesaba con lo no dicho. Hicieron el amor con ternura desesperada, buscando anclaje en la tormenta inminente. La caja. La búsqueda de Sofía cobraba un nuevo enfoque. Encontrarla, aunque hubiera estado perdida durante una década. La respuesta, inesperada, llegó de doña Elena. Días después, mientras limpiaba un armario, doña Elena le mostró un baúl de costura. «Era de mi madre. Las mujeres guardamos secretos aquí», dijo. Sofía fue golpeada por un rayo. Su madre bordaba, un pájaro tallado en la tapa de su propia caja.
Su padre veía esto como algo piadoso. Lo recordó. Y algo más. Sofía, de niña, vio a su madre esconder la caja, no en el armario, sino bajo una tabla suelta, en el cuarto de costura. Tras la muerte de su madre, su padre cerró la habitación, su oficina particular, un lugar prohibido. La caja nunca había salido de allí. «Mateo», gritó ella, corriendo hacia el granero. «Sé dónde puede estar. Necesito volver a esa casa». Mateo la observaba, el sudor brillando en sus brazos fuertes. La idea era una locura. «¿Qué? Sofía, no. Él te mataría si te encontrara allí». «No me encontrará», replicó Sofía. Por la noche, durante el servicio religioso de mitad de semana, Lax supo que no podía detenerla y en el fondo sabía que ella tenía razón. «Entonces iré contigo», dijo él, finalmente derrotado. «No, eres demasiado grande, demasiado ruidoso. Si alguien te escucha, todo estará perdido. Tengo que ir sola». Ella se acercó, entrelazando sus dedos en los de él. «Espérame al final del camino. Si no regreso en una hora, ven y tira la puerta abajo». El plan fue sellado con un beso reacio. La noche del miércoles llegó demasiado rápido. Sofía se vistió de oscuro, el corazón explotándole en el pecho. Mateo la llevó hasta el final de la calle arbolada, deteniendo la camioneta en las sombras. «Ten cuidado, Sofía», dijo él, la voz cargada de una preocupación extraña. «Si algo sale mal, no me importan las consecuencias. Iré por ti». El beso fue una mezcla de posesión y promesa. Se deslizó fuera de la camioneta, corriendo entre las sombras, un propósito furtivo guiando cada uno de sus movimientos. La casa de su infancia parecía opresiva bajo la luz de la luna. La rodeó hasta la parte trasera, directo a la ventana de la alacena, cuya cerradura siempre había estado rota. Con un crujido sutil, la ventana cedió. Sofía se deslizó al interior. El silencio de la casa era frío, denso, permeado por el olor a cera de limón y el fanatismo estancado de su padre. Cada crujido del suelo era un grito silencioso. Con el corazón en la garganta, Sofía subió las escaleras, yendo directo al antiguo cuarto de costura, ahora la oficina de su padre. Cerrada con llave, claro, pero ella recordó, su madre siempre guardaba una llave de repuesto en la parte superior del marco. Con dedos temblorosos tanteó la madera empolvada. Ahí estaba, fría y metálica. La puerta se destrabó. La oficina impecable, dominada por el pesado escritorio y estantes de libros religiosos. Sofía fue directo al rincón donde el pequeño cofre de costura de su madre solía estar. Arrodillada en la alfombra gastada, tanteó el piso. Una tabla estaba ligeramente desalineada. Con las uñas la forzó. El sonido resonó en la casa silenciosa, revelándolo. Anidada en la oscuridad empolvada, la pequeña caja de madera, con el pájaro tallado en la tapa. Ligera, la abrió. Arriba madejas de hilo y un bordado inacabado. Debajo de ellos un fajo de cartas, atadas con una cinta descolorida, y un documento legal doblado. Las cartas estaban dirigidas a mi querida Isabel. La caligrafía no era la de su padre. Abrió la primera. Las palabras saltaron de la página, cada una un golpe brutal a su verdad. «Isabel, mi amor, no puedo soportar la idea de que te cases con él. Elías no te ama. Él ama la idea de lo que representas, la pureza, la conexión con esta tierra. Es un hombre codicioso y frío. Huye conmigo. Nos iremos lejos, construiremos nuestra propia vida. La hacienda siempre será tu hogar al que volver. Lo sabes, mi padre te adora». La carta estaba firmada con un simple «tuyo para siempre, Arturo». Sofía hojeó las otras. Eran de Arturo, un hombre que amaba a su madre desesperadamente. Entonces en una de ellas la firma completa, Arturo de la Torre, el padre de Mateo. Su madre y él enamorados. Sofía jadeó, el aire abandonándola en un dolor agudo. Era un celo venenoso, corroyendo a su padre por décadas. Por eso odiaba tanto a Mateo y a su familia. Ahora, frente a Sofía, el documento legal desvelaba todo, el testamento del abuelo de su madre, el viejo Alcázar. No era sobre tierras, sino dinero. El testamento revelaba que Alcázar había dejado a su nieta, Isabel,
una fortuna ahorrada toda la vida y, más importante, una sociedad con Tomás, bisabuelo de Mateo. Una inversión antigua que garantizaba a Isabel un porcentaje de las ganancias de la hacienda. El reverendo Elías lo sabía, él que se casó con Isabel y tomó control de todo. La disputa de tierras era una farsa, una cortina de humo para su codicia y la venganza contra el hombre que Isabel amaba de verdad. Su esposa no heredó tierra, sino ganancias. Era una socia olvidada. La puerta del despacho estalló. La luz del pasillo reveló la figura del reverendo Elías Guzmán. El rostro, una máscara de furia asesina. Lo sabía, siseó, con los ojos clavados en la caja y en los papeles. La víbora siempre vuelve al nido. Eres igual a tu madre, una pecadora de corazón inmundo. Él avanzó. La puerta se cerró de golpe. La cerradura sonó. Un sonido de sentencia. Sofía estaba atrapada, frente al verdadero monstruo de Santa Inés del Sagrario. Mateo, en el camino, ignoraba que el infierno se había desatado. El hombre que la había criado, el pilar de la rectitud, no estaba allí. En sus ojos, solo la fealdad de la codicia desnuda y un odio de décadas. Ya no era el reverendo, era un cazador, acorralando a su presa. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó Elías, cada paso una amenaza. Sofía tembló, pero se irguió firme. La caja de madera, su condena y su única arma. Lo sé todo. La voz de ella sorprendió por su estabilidad. Sobre mamá, sobre Arturo, el padre de Mateo. Sé que se amaban. El rostro de Elías se contorsionó de asco. Tu madre era una débil necia, seducida por un bruto sin Dios. Yo la salvé, le di un nombre, una vida piadosa. La aprisionaste. Sofía explotó, el miedo cediendo el paso a la furia. Es sobre su dinero. La sociedad con la familia de Mateo. Te casaste con ella para robarla. Tomé lo que era mío por derecho como su esposo, rugió él, la fachada de santidad desmoronándose. Ella era mi esposa. Todo lo que tenía era mío. Ese dinero limpió las deudas de esta iglesia, construyó su casa. No le daría un solo centavo a ese demonio de la torre o a su estirpe. Extendió la mano. Ahora, dame esa caja. Reliquias de una mujer enferma y pecadora. Necesitan ser purificadas por el fuego. Sofía retrocedió apretando la caja. No, una sola palabra, la más potente que jamás había pronunciado, rompiendo una vida de sumisión. La furia de Elías se heló. Te lo advertí, Sofía. El diablo anida en el corazón desobediente. Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. Regresaba a su antigua prisión, débil, impotente, a merced de la crueldad velada por un cuello clerical. Entonces, un sonido del exterior. No el rugido de un animal, sino el crujido de la madera hecha añicos. Una fuerza de la naturaleza que decidió que la puerta principal era solo una sugerencia. Mateo. La espera había terminado. Pasos pesados y furiosos resonaron en la escalera, de dos en dos. El pomo de la puerta del estudio giró con violencia contra la cerradura. Una pausa tensa, un segundo de silencio cargado. Luego la puerta explotó hacia adentro, arrancádale sus goznes como si fuera de cartón. Mateo estaba ahí, en el umbral destrozado. Su pecho se agitaba, sus ojos negros ardían con una furia primitiva que hizo vibrar la habitación. No parecía un hombre, era un dios de la venganza. Su mirada barrió el estudio destrozado, los papeles esparcidos, y se posó en Sofía, acurrucada contra el escritorio. Luego, en el reverendo Elías, petrificado entre la sorpresa y la ira. El gruñido que rasgó el pecho de Mateo fue el sonido más aterrador que Elías jamás había escuchado. Quítale las manos de encima. Elías, impulsado por una vida de arrogancia, cometió el error final. Fuera de mi casa, demonio. Esto es un asunto de familia. Mateo se movió. No fue una carrera, fue un borrón. Cruzó la habitación en un instante. No golpeó a Elías. Agarrándolo por la camisa, lo levantó del suelo hasta que sus pies colgaron en el aire. El reverendo era un niño en las manos del gigante.
Cuando ella está llorando de dolor, no es un asunto de familia, escupió Mateo, su rostro a centímetros del de Elías. Su voz, un trueno contenido, es asunto mío. Con un movimiento de desprecio, Mateo lo arrojó. Elías se estrelló contra la estantería, que se derrumbó sobre él en una avalancha de papel y madera. Cayó, gimiendo, el aire expulsado de sus pulmones, su poder evaporado. Mateo no le dio una segunda mirada. Se giró hacia Sofía, y la furia en su rostro se disolvió en una preocupación cruda y abrumadora. Se arrodilló ante ella, sus manos enormes flotando, con miedo de tocarla, de que estuviera rota. ¿Te lastimó?, susurró, su voz ronca de emoción. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas finalmente fluyendo, no de dolor, sino de alivio. Se arrojó a sus brazos, aferrándose a él como a su única ancla. Su cuerpo era roca sólida, el calor de ella un bálsamo para su alma en pánico. Él la estrechó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, inhalando su aroma. «Te voy a sacar de aquí», murmuró. «Para siempre». Con cuidado, se levantó llevándola consigo. Sofía miró hacia atrás. Vio a su padre luchando por incorporarse de los destrozos de la biblioteca sagrada. Su rostro una mezcla de odio y humillación. Ya no era un gigante en su mente, solo un hombre pequeño y amargado. Sofía se agachó y recogió las cartas y el testamento, las pruebas de su libertad. Mateo no la dejó caminar. Mateo la levantó, cargándola entre los escombros de la oficina y la puerta principal. Sin mirar atrás, la guió por la Goche, lejos de aquella casa de mentiras, hacia la seguridad de la camioneta con el motor ya enronquido, lista para la partida. En la hacienda El Refugio, el silencio de la noche los acogió. Doña Elena, en la galería, con el rostro avejentado por la preocupación, corrió al verlos. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó. «Está a salvo», respondió Mateo, la voz aún tensa. Mateo la llevó directo al baño, depositándola en la alfombra. Encendió el agua caliente. El vapor pronto llenó el espacio. Con el rostro serio, se volteó. «Déjame ver». Sin esperar, le levantó la basta de la camisa. En las costillas, una fea contusión, morada y azul, ya se dibujaba. Un músculo en la mandíbula de Mateo se contrajo. El ímpetu de volver y terminar el trabajo pulsaba en él, vivo. Pero Sofía, en sus ojos, no pedía más violencia. Clamaba por paz. «Quédate aquí, voy por el botiquín». Mientras él se alejaba, Sofía se desnudó y entró en la regadera. El agua caliente ardía en la piel herida, pero también lavaba la suciedad de la antigua casa, el tacto de su padre, el olor del miedo. Lágrimas silenciosas corrían, llanto por la madre que apenas conoció, por la infancia robada, por la inocencia perdida. Al salir del baño, envuelta en la toalla, encontró a Mateo esperándola, al borde de la cama. Él no dijo una palabra. Tomó la pomada y con un toque casi reverente la aplicó en la contusión. El calor de sus dedos era un bálsamo más potente que cualquier ungüento. Concluido el cuidado, le tomó la mano. «Debía haberlo matado», murmuró. Sofía le apretó la mano. «No, te habrías convertido en el monstruo que él siempre describió. Su humillación pública, la verdad revelada a todos, es un castigo mucho peor para un hombre como él». Ella alcanzó los papeles en la cabecera y se los entregó. «Lee, necesitas entender». Bajo la luz tenue del velador, Mateo se sumergió en la lectura. Cartas de amor de su padre, Arturo de la Torre. Para Isabel Alcázar revelaban un hombre joven, apasionado, que él nunca había conocido. El dolor en las entrelíneas, cuando Isabel, quizás bajo una presión familiar abrumadora, se casó con el reverendo Elías. Enseguida el testamento del abuelo de Sofía, la red de avaricia y mentiras del reverendo Elías, su plan meticuloso, todo se desveló, todo tenía sentido. Mateo bajó los papeles, pálido. «Mi padre la amaba y mi madre a él», susurró Sofía Alcázar. Su padre los odiaba por eso. Mateo la miró, el cabello húmedo sobre los hombros, ojos espejando la lámpara. Su historia parecía trazada en las estrellas, una segunda oportunidad para un amor negado generaciones antes. «Su padre me odiaba antes de nacer», dijo él, voz amarga. «No odia al demonio de la hacienda,
odia a Arturo de la Torre y odia ver al hijo de Arturo con la hija de Isabel. Se acercó envolviendo su rostro. Esto acaba aquí, Sofía. Esta guerra, esta herencia de odio, termina con nosotros. El beso no fue de pasión avasalladora, sino de profunda y conmovedora conexión. Prometía sanación, un futuro sin sombras del pasado. Esa noche no hicieron el amor. Solo se acostaron, piel con piel, uno en los brazos del otro, bajo las sábanas. Mateo la envolvía en seguridad jamás conocida, pero la guerra apenas había terminado. A la mañana siguiente, el licenciado Ernesto Robles analizó los documentos. Ojos brillando tras los lentes, susurró asombrado: «Dios mío, no es un as bajo la manga, es un cañón. El reverendo Elías Guzmán no solo defraudó, confesó décadas de robo. El testimonio de Sofía sobre el ataque será la pala final». El licenciado Robles, con un plan brutalmente eficaz, convocó una reunión en su oficina. Presentes, el diácono Carlos Ramírez, su abogado, y un reverendo Elías arrogantemente victimizado. La reunión fue breve. El licenciado Robles desdobló las pruebas: escritura de asociación, testamento del viejo Alcázar, las cartas de amor. Describió el ataque a Sofía, con fotos de los golpes y la puerta arrancada por Mateo. El diácono Ramírez palideció. El fraude era un robo de herencia familiar. Su reputación, base de riqueza y respeto, se desmoronaba. Su abogado susurraba furioso. El abogado del diácono se levantó. «Retiramos todas las acciones contra el señor de la Torre, con efecto inmediato». El reverendo Elías, en shock, cuestionó: «Cállese, reverendo Elías». El diácono siseó, voz goteando veneno: «Usted me usó a mi familia. Mi nombre está arruinado». La derrota consumió al reverendo Elías, pero el licenciado Robles asestó el golpe final. «Sofía es la heredera legítima de la Asociación Alcázar. Preparamos una acción para recuperar 70 años de ganancias no pagadas, con intereses compuestos». «Un acuerdo rápido sería prudente, reverendo, dado que se benefició de esos fondos para usted y la iglesia». La amenaza resonó. El reverendo Elías salió de allí como un espectro. La verdad, el robo, la pasión prohibida, la violencia del reverendo se extendió como fuego. Congregación y amigos lo abandonaron. En semanas perdió todo: iglesia, casa, estatus. Se convirtió en lo que siempre acusó a Mateo de ser. Desapareció, quebrado, engullido por sus propias mentiras. La nube negra se había disipado. En la hacienda, una nueva era amanecía. Mateo, con la herencia recuperada, invertía en la tierra y en la casa. Pero la mayor transformación era Sofía. Ella floreció, no más sombra, sino compañera de Mateo en todo. Administraba los libros, cabalgaba por los campos, llenando la casa antes silenciosa con risas y el perfume de las flores que plantó. Su pasión no disminuyó, se hizo profunda, constante como el sol. Noches de intimidad ardiente y juegos. Él la llamaba su generala. Ella respondía que su bruto necesitaba mano firme. Una noche, bajo las estrellas, le susurró: «Recuerdo la promesa, no volverías a caminar igual». Sofía, acurrucada, sonrió sensual. «Es usted un hombre de palabra». «Señor de la Torre, hay días que apenas puedo bajar las escaleras». Él rió hondo y la besó. «Así sé que eres mía». Un año exacto después de aquella noche, en el mismo sitio, llegó la petición. Sin hincarse, sin versos, Mateo la giró, tomó su mano y le declaró: «Cásate conmigo, Sofía. Sé la reina de esta tierra. Dame hijos con tus ojos, tu fuerza. Construye esta vida a mi lado». Lágrimas de pura dicha rodaron. «Sí», ella susurró, «sí, siempre». La ceremonia sencilla ocurrió en la hacienda. Doña Elena y el licenciado Robles fueron los únicos testigos. Sofía, de blanco y flores del jardín en el pelo. Mateo, en su mejor mezclilla y camisa limpia. Bajo el roble que vigilaba la casa, el beso no fue de demonio y ángel, sino de un rey y su reina, reclamando su reino.
La vida les trajo paz y una felicidad inimaginable. 2 años después, la hacienda resonaba con nuevas risas. Daniel, de pelo oscuro y ojos azules como los de su madre, corría por el patio. 1 año más tarde, Elena, dorada y con el espíritu feroz de su padre. Mateo se reveló un padre sorprendentemente tierno. Ver al bruto gigante en el suelo, caballo para sus pequeños, hacía que el corazón de Sofía se desbordara. Ella, por su parte, lo guió por libros, gentileza y la valentía para luchar por lo justo. Años más tarde, Sofía, en la galería, veía a Mateo enseñarle a Daniel a montar a Furia, ya recuperada. Elena en su regazo hojeaba un libro. Doña Elena tarareaba en la cocina, preparando la cena. Un cuadro perfecto de paz y felicidad, duramente conquistada. Mateo alzó los ojos. Su sonrisa, desde el otro lado del patio, contenía todo el amor, la pasión y la historia que compartían. En ese instante, Sofía supo. El hogar no era un lugar, era una persona. Él era la fuerza que la había protegido, la pasión que la había liberado, el amor que la había sanado. No cambió una jaula por otra, sino una prisión por un universo entero. La historia de Mateo y Sofía, un recordatorio poderoso. El valor familiar no reside en tradiciones o apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. Para ayudar a contar más historias y apoyar mi familia, el OXXO Pay está en los comentarios. Si le gustó, suscríbase. M.